Y hoy, a propósito, vamos a estar conversando de zonas seguras. ¿Cómo así que zonas seguras? Sí, vamos a hablar de eso. Nosotros en nuestra vida cristiana vamos a tener que transitar, vamos a tener que caminar por la vida. Vamos a ir avanzando de acuerdo al propósito que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones. ¿Sabes algo? En ese camino nosotros nos vamos a encontrar con toda una serie de situaciones, inclusive hasta dificultades. Pero es muy importante que cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, lo hagamos de manera segura. Ustedes saben que nos encontramos en una guerra. Nosotros estamos del lado de la luz, el reino de Dios, pero también existe un reino de las tinieblas. Hay un concepto en los conflictos cuando se habla de zona segura, como aquellos territorios en los cuales pueden estar de manera tranquila porque no les va a suceder nada. Quizás si salen de ese territorio van a encontrarse con diferentes situaciones, quizás el adversario o inclusive hasta minas antipersona que también existen en aquellos territorios donde ha habido conflicto armado. Pero nosotros hoy vamos a estar hablando de que nuestro Señor tiene un propósito con nuestras vidas y en ese propósito Él quiere que tú y yo estemos cubiertos. Él quiere que estemos protegidos, que estemos protegidas. Y para eso nos da la palabra. Y la palabra de Dios nos permite entender qué es aquello que debemos hacer para que nuestra vida siempre avance en una zona segura, donde el enemigo, aunque lo intente, no va a poder destruir tu vida. Así que quiero invitarte, por favor, que vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, nos dice lo siguiente. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Importante. Quiero que veamos rápidamente un poco del contexto en el cual se escribe esta palabra. Esta carta, la carta de Primera de Corintios, que está escrita por Pablo, va dirigida a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. En aquella época, esta era una ciudad que tenía mucho tránsito de mercancía, mucho comercio. Existían allí personas muy intelectuales. Recordemos que en aquella época los griegos eran muy cercanos a la intelectualidad. Se movía muchísimo allí la arrogancia, se movía también la corrupción moral, la inmoralidad sexual. Todo eso sucedía en aquella ciudad, en aquellos tiempos. Era una ciudad donde había mucha sensualidad, había una ciudad inclusive donde había mucho libertinaje. Eso no se parece para nada a lo que vemos en nuestras ciudades en el día de hoy. Pues yo creería que sí se parece bastante. Pero lo cierto es que en aquel momento, en aquella ciudad, Pablo hace una misión, hace un viaje y se conforma una iglesia. Esa iglesia queda y va avanzando, pero se va encontrando con dificultades. Cuando se encuentra con esas dificultades, Pablo se entera y escribe esta carta que conocemos como Primera Carta de Corintios. En esa carta, Pablo le está dando instrucciones y de manera muy particular, y a lo que quiero que lleguemos, es cuando Pablo les dice, ustedes dicen que todo pueden hacerlo. Resulta que aquellos hermanos de aquella iglesia en Corinto tenían toda una serie de argumentos en los cuales decían que si la libertad de Cristo había llegado a sus vidas, ellos ya podían hacer cualquier cosa y no tendrían ningún problema. Inclusive habían tenido unas mezclas en su doctrina con algunos pensamientos que existían en esa época, en ese lugar, donde decían que si el cuerpo pecaba, el alma no iba a pecar. Qué equivocados estaban. Muy equivocados. Y Pablo lo dice de manera muy clara. Sí, todo te es lícito, todo lo puedes hacer. Sí, pero no todo va a ser de provecho en tu vida.
No todo te beneficia. Hay una versión que dice todo me es lícito, mas no todo me edifica. No todo te ayuda, tú puedes hacer lo que quieras, hace parte de eso que llaman libre albedrío. El Señor no nos está obligando con una pistola diciéndonos tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Él nos da la libertad y la posibilidad de que tú y yo podamos decidir. Decidir si escuchamos este mensaje, decidir si realmente abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, o también podemos decidir dar la espalda e irnos, que sería lo más triste que podría suceder en nuestra vida. Tenemos que darle siempre la oportunidad a que la presencia de Dios sea la que nos guíe, y vamos a ver su bendición y vamos a ver que nuestra vida va a estar en una zona segura. Pablo nos está enseñando allí cómo establecer una zona segura. Y la zona segura se va a establecer en la medida que yo sea capaz de colocar límites en mi vida, porque puedo hacer de todo, pero no todo me conviene. Y no todo va a ser bueno para mi vida. Inclusive, dice este texto bíblico, no debo volverme esclavo de nada. La palabra de Dios en este pasaje es tremendo y nos está enseñando a través de esta cita que nosotros debemos poner límites. Debemos establecer la zona segura. ¿Quieres moverte en una zona segura? Necesitas establecer límites. Yo sé que hay personas que tienen serias y profundas dificultades cuando se les habla de límites, pero te quiero decir que los límites nos van a proteger. Los límites buscan guardar nuestras vidas. Te quiero poner un ejemplo. Si yo voy a un lugar donde me van a estar brindando trago, donde va a haber mujeres hermosas, yo a eso tengo que ponerle un límite. Tengo que moverme es en mi zona segura, porque si yo voy aún ya conociendo al Señor Jesucristo, sabiendo que su sangre me ha lavado del pecado, ¿qué tengo que hacer en ciertos lugares? Si ya he recibido el perdón del Señor Jesucristo, ¿qué hago yo buscando aquello que no se me ha perdido? ¿Qué hago entonces chateando con aquellas personas que sé que quizás pueda involucrarme emocionalmente y eso pueda tirar al traste mi relación? Eso es establecer límites. Y tú y yo necesitamos establecer esos límites. Pablo nos está diciendo, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes tomar trago, tú puedes hacer esto, tú puedes ir allá, tú puedes ir acá, pero ten presente que esas cosas que tú hagas pueden esclavizarte. Además de eso, nos está diciendo, esas cosas que tú haces pueden dañarte. Es necesario entonces que tú, con la guía del Espíritu Santo, puedas definir que hay una zona en la cual tú necesitas mantenerte, y esa zona es determinada con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? De acuerdo con eso, tú vas a caminar, tú vas a andar y vamos a encontrar entonces la bendición del Señor. Quiero que veamos 3 ejemplos de la Biblia, de personajes bíblicos que nos van a enseñar 3 profundos secretos de qué es lo que debemos hacer para mantenernos en nuestra zona segura. El primero de ellos, Salomón. Salomón, cuando leemos de Salomón, de verdad que es algo impactante. Salomón, heredero al trono, llega a ser rey de Israel. En un periodo, en aquella época de la historia del pueblo hebreo, hay un periodo que se le llama el reino unificado, donde fue rey Saúl, fue rey David y luego fue rey Salomón. Cuando Salomón fue rey, fue el momento de mayor esplendor de ese pueblo. Habían logrado conquistar la mayor cantidad de territorio posible. Tenían riquezas. Salomón era un hombre lleno de sabiduría que Dios lo bendijo de una manera enorme. Imagínense lo maravilloso que sería aquel instante en que Salomón logra construir el templo para Dios. Recuerden que en aquella época la presencia de Dios habitaba en lugares, en el lugar santísimo. Hoy el lugar santísimo somos nosotros, nuestros corazones. Pero en ese momento la presencia de Dios habitaba en ese lugar, en el templo. Y Salomón logró construir un templo guiado por Dios. Y recuerdo cuando consagraron ese templo, que está escrito en la palabra de Dios,
Un momento maravilloso cuando dice que la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar. Fue algo maravilloso. Les confieso que es uno de mis pasajes que más me gusta, de los pasajes bíblicos que más me impacta. Pero ese hombre, que era un hombre sabio, que era un rey que tenía el esplendor de Dios, le sucede algo terrible. Él había hecho un pacto con Dios en el cual Dios le había dicho: obedéceme. Si tú me obedeces, te afianzaré en el reino. Habrá bendición sobre tu vida y tu descendencia. Pero también dice: si no me obedeces, serás arrancado de allí. No quiero alargar la historia, pero sí te invito a que leamos rápidamente. Primera de Reyes 11, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edonitas, sidonias e hititas. De todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: atención, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. En virtud del pacto que tenía Salomón, Dios le había dado, en aquella época era permitido tener varias esposas, hoy no. Así que por favor, tenlo presente. Pero en aquel momento Salomón tenía la posibilidad de tener muchas esposas, pero Dios le dijo: no te vayas a enredar con mujeres extranjeras, porque es posible que tú termines siguiendo sus dioses, porque había mucho paganismo, había toda una serie de mezclas en aquel momento. Salomón hace justo lo contrario. Salomón desobedeció la instrucción y el pacto que tenía con Dios. La consecuencia fue terrible. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 5 al 7 dice: por el contrario, Salomón siguió a Astaré, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña del este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. Es triste ver cómo este hombre desobedeció el pacto que tenía con Dios y su final fue terrible, porque el reino se dividió. A partir de ahí fue el reino del sur, el reino del norte. A partir de ahí comenzó un tiempo donde los reyes en su gran mayoría eran malvados, y luego todo eso llega al cautiverio del pueblo de Dios. Pero fíjate algo importante, y es que él desobedeció, y eso es lo primero que quiero que tengamos sumamente presente. Desobedeció a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Obedecer la voz de Dios en nuestras vidas. Les hablaba que una zona segura implica que tú y yo debemos obedecer, establecer límites, sí, pero esos límites van a ser establecidos en la obediencia que nosotros tengamos a nuestro Dios. Esa obediencia es algo que nos va a confrontar en cada día y en cada momento. Obedece a Dios y no tendremos una caída como la que sí tuvo Salomón, quien hizo lo contrario a lo que Dios lo había dicho y se metió con aquellas mujeres que no debía, y terminó después adorando y levantando altares al mismo Satanás. Qué dolor, pero fue lo que sucedió y la palabra nos lo permite conocer para que nosotros no caigamos. Lo primero entonces es obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Con esa obediencia establecemos límites seguros que nos van a permitir vivir en una zona segura. Segundo caso y segunda revelación que vamos a tener, y es el caso de Sansón. Sansón, en el libro de Jueces lo describe. Sansón era un hombre que tenía un pacto de nazareo. En aquella época los nazareos eran aquellos que tenían ciertos pactos con el Señor de santidad, de consagración.
ellos tenían un rol muy importante en las guerras, pero estos hombres tenían también algunas evidencias del pacto. En el caso de Salomón, él tenía su cabello largo y resulta que, de Sansón, y resulta que Sansón tenía inclusive un poder sobrenatural que le acompañaba. Y la fuente de ese poder se encontraba a propósito de ese pacto de Nazareo que él tenía con Dios. Ustedes saben la vida de Sansón. Quiero rápidamente que vayamos al libro de Jueces 16, versículo 20. Jueces 16, 20. Nos dice la palabra de Dios. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Mira eso. Ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Atención. Sansón durante mucho tiempo abusó de Dios. ¿En qué sentido? Dios lo respaldaba, lo usaba. Sin embargo, Sansón se fue apartando. Fue haciendo su voluntad. Se salía de la zona segura. Dios le había dicho que no podía meterse con mujeres extranjeras, algo similar a lo que le sucedió a Salomón. Le había dicho el Señor: mantente consagrado para mí. ¿Y qué hizo Sansón? Lo contrario. Sansón iba, luchaba con la fuerza que Dios le daba y luego venía, desobedecía a Dios, pecaba. No sé si de pronto eso nos ha sucedido en nuestras vidas. Venimos, adoramos a Dios, hablamos de Dios y después le fallamos a Dios. Sansón hizo eso de manera repetitiva durante algún tiempo, pero llegó un momento, y es este versículo que a mí en particular me parece un versículo sumamente doloroso, y es cuando dice la Biblia que no se había dado cuenta que estaba solo, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. No se había percatado que la presencia de Dios ya no le acompañaba. ¿Sabes algo? Yo no quiero que esto te suceda ni a ti ni a mí. Que un día, por no establecer límites en nuestra vida, por querer agradar al mundo, a las personas, a los amigos, a los vecinos, inclusive a los familiares, un día nos levantemos y nos demos cuenta de que ya el Espíritu de Dios no está con nosotros, porque hemos desagradado la presencia de Dios. Así que eso segundo que quiero que reflexionemos, lo primero era obediencia. Para estar en una zona segura es necesaria nuestra obediencia a Dios. Segundo, lo vemos aquí en Sansón, consagración. ¿Cómo así que consagración? Sí. El pacto de Nazareo, y no estoy diciendo ahora invitándoles a que tengamos un pacto de este tipo, no es eso lo que estoy tratando de decir, pero sí te estoy diciendo que en el caso de Sansón, él tenía un pacto en el cual debía obedecer a Dios y esto implicaba que él se apartara, se consagrara. ¿Qué es consagrar? Consagrar es tener algo dedicado a. Por ejemplo, te pongo un ejemplo con algo muy cotidiano. Tu cepillo de dientes, mi cepillo de dientes es un cepillo consagrado a mí. Solamente me cepillo los dientes yo. Y yo me imagino que tú también, porque lo tienes dedicado a ti. Tú no quieres que otra persona cepille sus dientes y luego te lo ponga allí, que quizás limpien el lavamanos y luego te lo coloquen allí. Tú no quieres eso, yo tampoco lo quiero. Ese cepillo de dientes es para mí, es para mi uso exclusivo, para mi necesidad de cepillarme. Solamente lo voy a usar yo. ¿Sabes? Santidad es eso. Santidad es ser apartado, ser consagrado, ser dedicado ¿a quién? A Dios, al Dios Todopoderoso. A Él nosotros le debemos nuestra lealtad, a Él le debemos también nuestra dedicación. El Señor quiere
que tú y yo tengamos presente que para vivir en una zona segura, nosotros necesitamos consagrarnos a Él, vivir una vida en santidad, en la cual veremos frutos del Espíritu en nuestro camino. Vivir una vida consagrada a Dios significa apartarnos de ciertas cosas. Va a significar que tú tengas que decir no en algunos momentos. Ay, pero mira que te invito, que está esto, y de repente la persona no sabe decir no, y cuando tú vienes te das cuenta en redes sociales que estaba en la hora loca, el cristiano estaba en la hora loca de la fiesta. Por favor, ahorita en redes sociales vemos muchas cosas. Así que la invitación es a que nos consagremos. Con esto no estoy invitándote a que te apartes de una realidad y que nos metamos en una caja a vivir allí apartados de todo. No, no me refiero a eso. Me refiero a que vivamos en medio del contexto y la realidad en que estamos, pero dejando claridad de que tenemos un Dios todopoderoso que es aquel que nos guía y al cual nosotros nos hemos consagrado. Hay momentos en los cuales tendrás que decir que no. Te quiero contar que en mi vida personal hubo un momento en que el Señor me dijo: entrégame tomar licor, no tomes licor. Y yo lo que hice fue que no tomé más licor. Al principio, en esa época, bueno, mis compañeros de trabajo, gente con la que yo tomaba. Ay, tómate uno. No, no quiero, gracias. Ay, pero ¿por qué? ¿Estás tomando pastilla, antibiótico? No es eso. Lo que pasa es que no quiero desagradar a Dios. ¿Y sabes qué? La gente se reía. Después hubo una época donde me ponían un vaso de leche, pero luego entendieron y respetaron eso. Y es que tenían que respetarlo porque yo estaba agradando al Dios Todopoderoso. Quizás en algún momento te van a hacer invitaciones, quizás te van a suceder cosas en las cuales vas a estar tentado a hacer aquello que hacías antes o inclusive cosas nuevas. Porque el enemigo va a querer colocar minas a tu alrededor, minas que quieren destruirte. La tentación. Aquel que dice mentiras va a tener la oportunidad de decir mentiras, pero es el momento donde tiene que poner un límite y decir no más. Aquel que se ha tomado lo que no le corresponde, aquel que se ha acostumbrado quizás a vivir en medio de la corrupción que se ve en nuestros tiempos y en nuestro país, pues tendrá que decir no. Yo no voy con eso, yo no voy en eso. Es necesario poner límites para que vivas en la vida segura de una zona segura. Primero, obedecer a Dios. Segundo, consagrémonos a Él. Y tercero, un caso maravilloso, un ejemplo que nos da la palabra de Dios con 3 jóvenes que estaban en una época difícil de la historia del pueblo hebreo. El momento en que son cautivos por Babilonia. Y ahí aparece en escena 3 chicos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esos eran los nombres, los nuevos nombres que ellos tenían. Y en aquel momento ellos servían en aquel reino, en aquel gobierno. Y se estableció una norma. Quien era rey en esa época, Nabucodonosor, se le dio la brillante idea de construir una estatua en oro de sí mismo para que adoraran aquella estatua. Él quería que todos y todas lo hicieran. ¿Y sabes algo? Así fue. Mucha gente, como era un rey poderoso, llegaban a aquella estatua cuando fue construida y adoraban. Ellos no tenían problema porque seguían a dioses falsos, eran paganos, y adorar a una estatua para ellos quizás no tenía esas implicaciones. En estos tiempos vemos cómo quizás personas que creen en muchísimas cosas nos dicen: ay, pero mira que eso no tiene problema. No, vamos allí, haz esto de esta manera. Mira, encomiéndate a esto. No, nosotros buscamos a un único, exclusivo, maravilloso y sobrenatural Dios, que es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es uno solo. No hay multitud de dioses allí, es uno solo y es el verdadero. Es aquel que nos mantiene vivos con aliento de vida y esperanza. Levantan esa estatua en honor a Nabucodonosor con su imagen y tenían todos que adorarle. Como Sadrach, Mesach y Abed-nego
eran juiciosos en la búsqueda de Dios, tenían enemigos. Aquellos enemigos que querían el poder le dijeron a este rey les consultan a ellos y ellos dicen lo siguiente, está en la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3, vamos a leer versículos 17 y 18, dice, ellos le dicen que no van a adorarlo y dicen lo siguiente: si se nos arroja al horno en llamas, al Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esto es tremendo y es lo tercero que quiero compartirte. Y es la determinación que tenían estos jóvenes de vivir en la voluntad de Dios. La consecuencia de no adorar aquella estatua, de no hacer idolatría, era la muerte en el horno de fuego. Pero ellos fueron tan determinantes y dijeron: no lo vamos a hacer. Hay momentos donde tú necesitas decir: no, qué pena, pero yo no voy a participar de eso. No, qué pena, pero hasta aquí llegó este diálogo este chateo que me puede traer consecuencias negativas a mi hogar. Hasta aquí llego con esto. Hay un momento en el cual tú tienes que decir, así como dijeron aquellos jóvenes: no vamos a participar. Nuestro Dios nos sacará del horno de fuego, y aunque no nos sacara, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Vivir en la zona segura necesita de esa determinación. Obedecer a Dios, consagrarnos a Dios, determinarnos a seguirlo en todo tiempo y momento. Y eso va a tener unas consecuencias. Y no te puedo negar que esta cita bíblica que vamos a leer ahora, con la cual vamos a ir concluyendo, es una consecuencia de lo que sucede cuando tú obedeces a Dios, cuando tú te consagras a Dios, cuando tú te determinas y eres firme en esa decisión. Va a ocurrir como le ocurrió a estos tres jóvenes que estaban enfrente de su horno de fuego. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25 al 27. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadra, Mesad y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí, vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, los gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Mira, lo que te quiero decir es tremendo. Si tú y yo determinamos vivir en la voluntad de Dios, obedeciéndolo, consagrándonos a Él, determinados, firmes, aunque vengan las dificultades, aunque haya momentos donde tú te sientas que estás próximo a caer en ese horno de fuego, y aunque cayeres en el horno de fuego, ¿sabes algo? Aquí el que está hablando cuando se escribe esto en la palabra de Dios era el mismo Nabucodonosor, aquel rey que había mandado a que esos jóvenes fueran echados al horno de fuego. Estaba viendo algo y está diciendo: pero yo veo algo extraño aquí. Yo veo que entraron 3 jóvenes y ahora estoy viendo a 4, pero veo un cuarto que parece hijo de los dioses. Él decía eso porque él era un hombre pagano, pero él lo que estaba tratando de decir era que veía a los 3 jóvenes que habían echado en el horno de fuego, pero además de eso estaba viendo a un ser que era sobrenatural. ¿Sabes quién era el ser sobrenatural que estaba allí con ellos en medio del horno de fuego? Jesús. Algunas personas creen que Jesús comenzó su vida cuando nació del vientre de María. No, Jesús ha estado desde el principio. Él es el alfa y la omega, y Él estaba allí en ese momento. Se presenta en medio del horno de fuego que estaban padeciendo aquellos 3 jóvenes que habían sido obedientes, que se habían consagrado y que se habían determinado. ¿Y sabes qué hizo Jesús?
Jesús no dejó que se quemaran. Fueron avergonzados sus enemigos. Cuando salen de allí, me encanta cuando dice, es que ni siquiera huelen a humo. Pasaron por el fuego y no han sido quemados. ¿Sabes lo que eso significa? Que si tú determinas vivir en una zona segura, la zona segura es la obediencia que tú y yo le rendimos al Señor. Si tú y yo nos atrevemos a rendirnos a Él, pase lo que pase, Jesucristo estará con nosotros. Su presencia va a salir adelante con nosotros y nos va a sacar del fuego sin ningún rasguño, porque es un Dios sobrenatural, porque es un Dios maravilloso, porque es un Dios que quiere que tú y yo seamos capaces de poner límites en muchas áreas de nuestra vida. Quizás, ¿qué están viendo nuestros ojos? Ya es tiempo de decir, no veré más eso. ¿Qué es aquello que mis manos están tocando? Quizás es tiempo de que pongas un límite. Todo te es lícito, pero no todo te conviene a tu vida. Todo te es permitido, pero no todo va a traer bendición. Aquello que trae bendición es lo que se determina en la voluntad de Dios. Muévete en la zona segura de Dios y verás la mano de Jesucristo manifiesta y hecha real en tu vida. Yo te invito a que oremos, porque Dios quiere que tú y yo nos mantengamos en esa zona segura. Y vamos a decirle a Él que es maravilloso, que nos rendimos delante de su presencia. Y te quiero invitar a que oremos, a que le pidamos al Señor sabiduría para poder vivir en esa zona segura, para poder obedecerlo, consagrarnos y determinarnos y poder ver su mano sobre nosotros, sacándonos adelante en todo momento y en todo tiempo. Te invito a que nos rindamos a Él. Dilo con tus labios: yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti, Señor, cumple tu voluntad en mí. Dile allá tú donde estás, dile con tus labios, por favor: Señor, yo me rindo a ti, cumple tu voluntad en mí. Ayúdame a poner límites para no moverme en el desagrado a ti, sino vivir en una zona segura que sea agradable a tu presencia. Hay personas que cuando escucharon esto sentían que de pronto Dios quería era reducir su posibilidad de vivir la vida. ¿Sabes algo? El Señor no quiere eso. El Señor, al contrario, quiere ensanchar nuestras estacas, pero sí quiere que vivamos en obediencia a Él. Tu zona segura será tan grande como tu fe y tu obediencia a Dios sean sinceras a Él. En esa medida Él va a agrandar, va a ensanchar y va a permitir que sea cumplido su propósito. Y el propósito de Dios es más grande de lo que tú has podido siquiera imaginar. Ríndete a Él y verás la mano del Señor sobre ti. Verás el soplo de vida sobre ti. Verás la gloria de Dios manifestada en tu vida.